una pequeña localidad segoviana guarda desde hace más de 400 años el secreto para que la lluvia haga acto de presencia. Dos cráneos son los protagonistas de un ritual en el que la fe y la superstición están separadas por una fina línea. ¿Es algo en lo que tú crees? Que es algo especial. Es muy emocionante, es muy intenso. Al efecto del agua, las cabezas cambian de color y se aprecian aparentemente las venas. Tenemos mucha fe en nuestros santos. Cuando nosotros les pedimos, ellos nos lo dan. A 15 kilómetros de Burgos, preguntas encuentran sus respuestas enterradas bajo el peso de millones de años. La casualidad quiso que una puerta al pasado más oculto del ser humano se abriera de par en par a los ojos del mundo entero. Son los restos de homínidos que fueron consumidos en el interior de esta cavidad. Hemos pellizcado la sierra. Nos quedan miles de años de excavaciones. Podemos entender cómo han evolucionado los grupos humanos en Europa Occidental desde hace algo más de 1 millón de años hasta nuestros días. Es un proceso destructivo porque a medida que vamos recuperando todos los restos ya no existe la posibilidad de volver a excavarlo. No deja de ser más que una gran caja de sorpresas. Ha funcionado como una trampa natural desde hace 500.000 años hasta hace 200.000 años. La pequeña localidad de Caballar, al norte de la capital segoviana, mantiene vivo uno de los ritos más antiguos de nuestra tierra. Un ritual extraordinario e infalible para conjurar a las lluvias. Una tradición con más de 420 años de historia, en la que la fe y la superstición unen a varios pueblos en torno a 2 calaveras y una fuente cada vez que la sequía amenaza el sustento. ¿Dónde se encuentra Caballar, Susana? A unos 28 kilómetros de Segovia, muy cerca de Cantalejo, cerca de las hoces del Duratón, de Pedraza. Es un pueblo pequeño de unos 100 habitantes, la población es mayor. La mayoría de la gente se dedica a la agricultura. Es un pueblo donde todo el que viene se siente muy a gusto, muy bonito en primavera. Es como un pequeño Jerte, tenemos mucha huerta y tenemos mucho frutal. Tiene muchas rutas para hacer de senderismo, tenemos diversas fuentes. Caballar mantiene vivas sus tradiciones. Están los restos de San Valentín y Santa Engracia. En época de sequía se sumergen en una fuente pidiendo el agua. Nosotros nacemos ya creyendo, tenemos mucha fe en nuestros santos. Cuando nosotros les pedimos, ellos nos lo dan. Las mojadas de Caballar son un ritual con una liturgia perfectamente organizada, que apenas ha variado desde que se celebró por primera vez en el año 1593. 2 cráneos santos y una fuente, también santa, son los elementos protagonistas de las rogativas. La muerte, la santidad y la vida se unen en un rito a caballo entre la magia y la religiosidad. Este tipo de actos en los que la fe lleva a rogativas para pedir cosas, ¿dónde tienen su origen? Acaba de pronunciar una palabra que es fe, la confianza que tenemos en esos grandes amigos de Dios que son los santos. Tenemos esa debilidad que son mucho más nuestras oraciones de petición que las de alabanza. Fueron hombres como nosotros, sin embargo, fueron valientes, lucharon, cayeron, pero se levantaron. Contamos con su ejemplo, con su intercesión y, por supuesto, con la de Dios, con su gracia.
Este tipo de actos tienen por un lado fe, pero también tienen parte de superstición. Partimos del hecho de la fe, que en el transcurso de los años pues haya personas que se les haya metido un poco esa superstición. Se mezcla en la fe con pues quizás también la experiencia de los documentos que tenemos en que esa súplica ha sido escuchada. ¿Qué es lo que rodea a ritos de este tipo, como las mojadas de Caballar, para que, aun escapando de la lógica, la gente crea en ellos? La fe del pueblo y la necesidad. Este relicario conserva desde tiempos inmemoriales las cabezas de San Valentín y Santa Engracia, santos mártires, hermanos de San Frutos, el patrón de Segovia. Cuentan las crónicas que ambos santos fueron decapitados y que los sarracenos pretendían que sus cabezas nunca fueran encontradas. Todo sucedió en el siglo VIII, en una época convulsa en la península ibérica, que se convirtió en el campo de batalla de una lucha no solo territorial, sino también religiosa. San Valentín y Santa Engracia. ¿Quiénes fueron estos santos? Se les conoce con el sobrenombre de los santos de Caballar. Forman parte de una familia ilustre segoviana. En el seno de esa familia nació primero San Frutos. Cuando mueren los padres, les animó a abandonar el ambiente familiar, sus negocios y venirse a la soledad. Una vez muerto San Frutos, ellos vinieron aquí y junto al monasterio de San Zoilo construyeron sus dos ermitas en las cuales vivieron hasta el momento de ser martirizados. Estaba la invasión de los moros. Aquellas personas que no querían convertirse les ponían fuertes impuestos. Quien ni se convertía ni tenía dinero para pagar esos impuestos, lo cortaban la cabeza. Encontraron a estos dos santos y lo que hicieron es efectivamente cortarles la cabeza y echarlas a la fuente que a partir de ese momento conocemos con el nombre de la Fuente Santa. Un vecino, según la tradición de muñoveros, tenían la costumbre de dar de beber a sus caballerías en la Fuente Santa. Al llegar, ven que las caballerías retroceden, se han asustado porque está la fuente llena de sangre. Descubren las cabezas. ¿Por qué hay tanta fe en torno a estos dos santos? Había una gran sequía en España, sin embargo, llovía mucho en Segovia. Y cuando sacaron las cabezas de los santos de la fuente, dejó de llover. Esa relación que se ha establecido entre la sequía y el meter las cabezas de los santos en la Fuente Santa, las mojadas, tradicionalmente conocidas así. ¿Qué se conserva en ese relicario? Lo que se conserva son las reliquias de los santos. En la parte de abajo, que está más completo, es el de San Valentín, y en la parte de arriba es Santa Engracia. Esa es la urna que, con un rito especial que hay, y se introduce. Eso es en lo que confiamos, que produzca las lluvias. ¿Cuántas veces se ha realizado este ritual? Creo que unas 35 veces está documentado en los últimos 4 siglos, y la inmensa mayoría de las veces ha llovido. La tradición de las mojadas de Caballar
ha llamado a lo largo de la historia la atención de numerosos historiadores. En la obra La España Sagrada, el agustino Enrique Flórez reconoció haber leído los prodigios concedidos por el cielo en honra de los santos interpuestos por mediadores. Unas rogativas en busca del ansiado agua, que han de contar con la aprobación de altas instancias eclesiásticas. ¿Una mojada se puede realizar cuando uno quiera? Cuando la necesidad lo exija o lo pida, a juicio de los pueblos de estas vicarías, Orégano, Pedraza, Fuentepelayo, tiene que autorizarlo el obispo de la diócesis. ¿Quién tiene ese derecho? La obligación, el párroco, pero por supuesto de acuerdo con el ayuntamiento. Y una vez que tenemos la autorización, se procede a una novena a los santos todos los días. Llega el día de la mojada y aquí aparecen de todos estos pueblos con sus cruces parroquiales, sus pendones. Se procede a la procesión y llegado a la Fuente Santa se celebra allí la Eucaristía. Al final se tiene el rito de la mojada y después hay una cruz en la pradera donde hicieron sus ermitas a un lado y a otro del monasterio los santos Valentín y Engracia, y ahí se canta un responso. A 2 kilómetros de Caballar, en medio de la llanura segoviana, está el escenario de la rogativa. Un manantial conocido como el de la Fuente Santa, el lugar de donde, según la tradición, fueron recuperadas las cabezas de los santos. Y el espacio en torno al cual los fieles y los curiosos se unen cada vez que se realiza este rito. Ahora estamos en un lugar clave para entender las mojadas de Caballar. Nos encontramos en la Fuente Santa, lugar donde aparecieron las cabezas, donde se sumergen cuando se hace el ritual de las mojadas. ¿Y quiénes vienen hasta aquí? Todas las cruces, todas las autoridades, los párrocos. Se pasa para hacer la misa en el centro de la dehesa y después se vuelve a regresar para hacer las mojadas. ¿En qué consiste realmente este ritual? En sumerger 3 veces, haciendo 3 cruces, lo que es el relicario. Cuando no estaba el relicario, venían las cabezas en una cesta de mimbre y esa era la que se sumergía. ¿Sucede algo cuando las cabezas se introducen en el agua? Tienen 4 orificios, la urna en la zona de Santa Engracia y otros 4 en la de San Valentín. Entra el agua. Al efecto del agua, las cabezas cambian de color y se aprecian aparentemente las venas. Es muy emocionante, es muy intenso. Cuando se realiza, esto puede haber las 4.000 personas, pero aquí hay un silencio sepulcral. La gente tiene muchísima devoción, sobre todo las personas antiguas, creen a pies juntillas. ¿Crees que se podría volver a repetir el ritual? Se tienen que dar las circunstancias adecuadas, tiene que ser una falta de agua muy grande para los animales, para los campos y para las personas. Es una sequía extrema para que se realice la mojada. Todas y cada una de las mojadas han quedado registradas en los libros parroquiales, y no solo su proceso, también su resultado. Las antiquísimas crónicas dan fe del éxito del ritual en la mayoría de las ocasiones. Un porcentaje de éxito que hace pensar que las mojadas de Caballar son mucho más que una mera representación folclórica o una simple superstición.
1992 fue el año en el que se llevó a cabo la última mojada. En concreto, fueron 2. Sucedieron en el mes de mayo, cuando el relicario con los cráneos abandonó la iglesia de la Asunción rumbo a la Fuente Santa. La primera mojada no tuvo éxito, pero la realizada en este mismo lugar, el día 24, tuvo un resultado bien distinto. Bueno, esta es la noticia que apareció en Televisión Segovia de la primera mojada del año 1992. ¿Lo veis bien todos la pantalla? Sí. Pues a ver qué os parece. Cada semana les ofrecíamos una noticia sobre las mojadas de Caballar a las que han recurrido el sábado los agricultores de las vicarías de Turégano, Fuente Pelayo y Pedraza a causa de la preocupante sequía que está sufriendo el campo segoviano. El acto, que comenzó a las 11:30, fue presidido por la vicaría de Turégano y duró aproximadamente 3 horas y media. A causa de la preocupante situación por la sequía del campo segoviano, los agricultores de las vicarías de Turégano, Fuente Pelayo y Pedraza han tomado como último recurso las mojadas de Caballar, a través de las cuales solicitaron la intersección de los santos San Valentín y Santa Engracia, ya que estos santos son sacados cuando la ausencia de lluvias es excesiva. Esta es la 32ª vez que se ha recurrido a las mojadas, acudiendo el último año 4.500 personas. Los actos de Caballar tuvieron lugar el sábado a las 11:30 de la mañana, siendo el acto presidido por la Vicaría de Turégano. La procesión se organizó en la iglesia de Caballar con un orden preestablecido, estando en primer lugar los pueblos pertenecientes a la Vicaría de Turégano por orden alfabético, excepto Muñoveros, que fue invitado, Turégano por ser cabeza del arciprestado y Caballar, que es el anfitrión. La procesión partió de la iglesia y se dirigió hacia la Fuente Santa. Allí se celebró la misa y se realizó la mojada de los santos, que consiste en introducir la urna con las cabezas en agua, haciendo la señal de la cruz y dando la bendición. Continuó la procesión por el lado del Prado, normalmente conocido como Prao, hasta la cruz de San Zoilo, lugar donde antes existía un convento. Con esto concluye la procesión en la iglesia donde se realiza la veneración de las reliquias. Si continúa sin llover y si la Vicaría de Pedraza lo pide, se celebrará de nuevo esta procesión, a la que acudirían 23 pueblos más pertenecientes a la Vicaría de Pedraza. Cubre, Señor, el cielo de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Que hagan brotar hierba en los campos para los que sirven al hombre. Baña los campos de tu más excelente lluvia y se saciará la tierra del fruto de tu trabajo. Nuestro trabajo. He conocido uno de los curas, Rafa, el otro, si quieres. ¿No era el de Sotosalvos? Don Pablo no, ese era muy conocido. ¿Qué recuerdan de aquella mojada? Emoción, sin duda. Eso que dice ahí de unas 4.000 y pico personas, gran emoción, me emociona. Sí, fue muy emocionante esa mojada. Una señora que estaba arrodillada al lado de la verja, gritó aguas, santos benditos, eso fue súper impresionante. Me marcó mucho, porque me hizo ver lo que es la mojada desde muy cerca. Yo lo vi desde atrás, a mí lo que más era la gran afluencia de gente que había, muchos por curiosidad, pero mucha gente muy devota, no de aquí ya, también de los pueblos de alrededor. Es algo que no se olvida. ¿La primera mojada que realizó? Sí, claro. Pasados 15 días o así, se volvió a mojar. Sí, llovió algo, pero ya no había solución para los campos. Y en la segunda mojada ya hubo menos concurrencia de gente. Para alguien de Caballar o que vive en Caballar, ¿una mojada qué supone? Mucha responsabilidad a todos los niveles, a nivel de preparativos, un trabajo muy gratificante, pero muy duro y de mucha responsabilidad. Es algo en lo que aquí nosotros creemos, entonces eso es lo máximo, que los lleguen allí a mojar, ¿no? Y que traiga la lluvia, pues al final también es una responsabilidad para la gente. Tú quieres que eso suceda, es algo en lo que tú crees. Que es algo especial. Claro. Han vivido siempre con esas creencias, además siempre que las han mojado, ha llovido. Hace ya 24 años que San Valentín y Santa Engracia no tienen que interceder por las gentes de estas tierras. Puede que ahora no solo la fe supla la falta de lluvia, pero ellos
Los santos de Caballar siguen esperando a que una oración de nuevo rompa el silencio y a que las puertas de la Fuente Santa se vuelvan a abrir. Burgos, siglo XXI. Más de 140.000 personas viven en esta ciudad a la sombra de una de las catedrales más famosas del planeta. Todas con sus preocupaciones, sus prisas, obligaciones y aficiones. Así es el ser humano, cada uno diferente. Personas que seguramente más de una vez se han formulado esas preguntas que parecen no tener respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Probablemente muchas de esas personas no sepan que a tan solo 15 kilómetros de aquí y al cobijo de la Sierra de Atapuerca, sus preguntas tienen respuesta. Un espacio que, a pesar de ser pequeño en tamaño, ha hecho que toda la humanidad se haya replanteado la evolución de nuestra especie. ¿Qué hay allí? ¿Qué claves esconde la roca? ¿Qué es Atapuerca? Pues Atapuerca es una pequeña colina donde estamos trabajando en un conjunto de yacimientos que abarcan el último millón de años. Podemos entender cómo han evolucionado los grupos humanos en Europa Occidental desde hace algo más de 1 millón de años hasta nuestros días. ¿Por qué aquí? Gran parte de este secreto se sitúa en la situación estratégica en la cual se localiza la Sierra de Atapuerca. A su norte se localizan las últimas estribaciones de la cordillera Cantábrica. Al sur de la Sierra de Atapuerca nos encontramos con las últimas estribaciones de la Sierra La Demanda. Entre estos dos grandes ejes montañosos, un gran pasillo que va a estar comunicando dos cuencas hidrográficas diferentes, la cuenca del Duero con el Valle del Ebro. Cualquier paso migratorio vamos a hacerlo a través de este corredor. Al final de este corredor se localiza esta pequeña colina en la cual los grupos humanos van a encontrar todo lo necesario para su supervivencia. ¿Te parece si entramos y descubrimos los secretos que tiene? Perfecto. Serendipia, un descubrimiento inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa. Eso es Atapuerca, una casualidad que permaneció oculta miles de años hasta que los tiempos modernos quisieron abrir la montaña para que un ferrocarril uniera la Sierra de Atapuerca con la línea Burgos-Bilbao. Las obras abrieron aquí una trinchera de apenas 1 kilómetro de longitud que abarca buena parte de la historia de la humanidad. ¿Cuándo realmente se abre esta trinchera? Pues a finales del siglo XIX una compañía inglesa decide explotar una serie de minas de hulla y hierro de la cercana Sierra La Demanda, decide trazar su propia línea férrea. Para 1901 está prácticamente realizado todo el trazado. Medio kilómetro de trinchera que va a horadar la Sierra de Atapuerca y nos va a ir partiendo todas esas cuevas con restos arqueopaleontológicos, y hay que esperar hasta la década de los 70 cuando comienzan las investigaciones. En 1976 Trino Torres estaba haciendo su tesis doctoral sobre osos del Pleistoceno, va a venir hasta la Sierra de Atapuerca, va a recorrer esos 4 kilómetros de cuevas hasta llegar a un lugar que conocemos con el nombre de la Sima de los Huesos, donde recupera gran cantidad de restos de oso. Junto a esos restos de oso se va a encontrar una mandíbula humana que va a llevar a su director de tesis, que era Emiliano Aguirre, y Emiliano Aguirre se percata de la antigüedad de la misma y comienza a trabajar tanto en ese yacimiento, en la Sima de los Huesos, como en los yacimientos de la trinchera del ferrocarril.
¿Ha sido siempre un trabajo regular o ha habido picos de actividad? El proyecto Atapuerca es uno de los proyectos de investigación de más trayectoria a nivel mundial, y desde 1978 que comienza a excavarse, se ha excavado verano tras verano. ¿Sigue aportando muchas preguntas? Continuamente se están planteando nuevas hipótesis a raíz de nuevos descubrimientos. No deja de ser más que una gran caja de sorpresas, y cada verano se descubren nuevos restos que hacen que nos planteemos diversas cuestiones, ¿no? Caminar por este cortado y observar la roca abierta en dos hace plantearse muchas preguntas. ¿Por qué aquí está uno de los yacimientos más importantes del planeta? ¿Qué tiene este lugar que no tuvieran otros? ¿Qué atrajo a nuestros antepasados a este espacio? ¿Fue casualidad? Cuestiones que desde los años 70 han ido encontrando poco a poco luz gracias a las palas y los pinceles de los más reputados investigadores. En Atapuerca habéis descubierto restos de rinoceronte, de otra serie de animales, de personas. ¿Cómo era este lugar en aquel entonces? Atapuerca nos permite también estudiar cómo ha evolucionado todo este paisaje a lo largo del último millón de años. Junto a especies que hoy no viven en Europa, como pueden ser rinocerontes, hipopótamos, también tenemos documentada la presencia de otras especies que aún siguen conviviendo hoy con nosotros en la Sierra de Atapuerca, como el jabalí o los corzos o determinados ciervos, ¿no? Un ecosistema muy diverso, cuyo paisaje en cierta medida era bastante similar a lo que estamos contemplando hoy en día, del bosque de encina y de quejigo, y con la existencia de masas de agua a través de lagunas y del cercano río Arlanzón. No debemos imaginarnos esto como el Serengeti, ¿no? El paisaje evoluciona mucho más despacio. La trinchera abierta por Richard Pryor a finales de 1895 supone una puerta al pasado de la humanidad, una ventana con vistas a un tiempo en el que sobrevivir lo era todo. Aquí está el kilómetro cero del ser humano en Europa. Esta es la cima del elefante, la primera de las letras de esta enigmática obra que solo unos pocos son capaces de leer. ¿Cómo es la cima del elefante para quien no la conoce? Es una cueva que ha quedado rellena de sedimento en su totalidad. Una vez la cueva queda abierta al exterior, el agua de lluvia y el aire ha ido depositando a su interior diferentes coladas de sedimento. Tenemos roca caliza de arriba hacia abajo, aquí vemos toda una serie de arenas, de arcillas, de gravas, y aquí nos vuelve a aparecer roca caliza. Que la han ido rellenando progresivamente, ¿no? Cada momento geológico de relleno de cueva es lo que conocemos con el nombre de estrato. Los niveles, cuanto más cerca están del suelo de la cueva, son los niveles más antiguos. Y cuando más cerca del techo son los niveles más modernos. ¿Qué antigüedad puede tener? Estaríamos en algo más de 1.300.000 años. ¿Cuándo se comenzó a investigar aquí en la cima del elefante? A finales de la década de los 90, y ya ha deparado grandes sorpresas. En el año 2007, en el nivel 9, apareció una mandíbula que a día de hoy es una de las mandíbulas más importantes para comprender el poblamiento del continente europeo. Tiene una cronología de 1.300.000 años, y junto a ella apareció también un fragmento de húmero y una falange. De una mandíbula podemos saber muchas cosas: la edad de muerte, si padeció algún tipo de enfermedad, qué tipo de dieta tenía. En las cavidades no solamente encontramos restos humanos, encontramos también restos de la cultura material de estos grupos humanos, es decir, restos de las herramientas que ellos podían producir. Y también restos de los animales con los cuales convivían.
restos de elefante. Probablemente aquellos primeros burgaleses se quedaran aquí por algo. Saciar sus necesidades básicas en un entorno hostil sería su prioridad. Para los ojos inexpertos, esta pared es una simple roca horadada, pero hace casi medio millón de años era sinónimo de vida para quienes habitaron este lugar. Tocar la piedra, caminar y observar este espacio supone conectarse con el lado más primitivo del ser humano, ese que aún hoy mantenemos intacto. Ahora nos encontramos en el yacimiento que conocemos con el nombre de Complejo Galería. Es una gran cueva que ha quedado rellena de sedimento en su totalidad. Podemos ver el arranque de la cueva, todo el techo, y vemos en esta zona cómo finaliza la cueva con roca caliza. ¿Qué era la Cueva Galería? Podemos ver cómo en toda esa zona donde pone G5 no existe techo de cueva. Es un conducto vertical que va a estar comunicando con esta gran sala de aquí abajo. Ha funcionado como una trampa natural desde hace 500.000 años hasta hace 200.000 años. ¿Por qué se llega a saber eso? Lo que nos hemos encontrado en todos estos niveles, del G2 y del G3, son restos de animales, cráneos, costillas, mandíbulas, apenas encontramos restos de extremidades, que nos indican interactuación por parte de los grupos humanos. ¿La arqueología juega con hipótesis y busca evidencias, o a partir de las evidencias construye las hipótesis? Nosotros lo primero que hacemos es recuperar los datos y a partir de ahí formular toda una serie de hipótesis que intenten explicar. ¿Qué podríamos sacar de cómo era una persona que utilizaba el complejo Galería? Muy inteligentes, que controlan perfectamente el medio y que sabían que de vez en cuando en esta cavidad podía caerse algún animal de forma accidental que ellos podían aprovechar. Nos está hablando de la complejidad social de estos grupos que les permitían utilizar todos los recursos que tenían. Conocían perfectamente qué plantas eran comestibles, qué tipos de setas y hongos eran comestibles, que formaban parte también de su dieta diaria. En este yacimiento, que funcionó como una trampa natural, comenzó a trabajarse a lo largo de toda la década de los 80, de la mano de Emiliano Aguirre, y en el año 90 Emiliano se jubila, y el equipo pasa a ser encabezado por los 3 codirectores actuales, por Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga. ¿Cómo sois capaces de interpretar este código que ha quedado escrito en la piedra? Es un proceso destructivo, porque a medida que vamos recuperando todos los restos ya no existe la posibilidad de volver a excavarlo. En aquella zona veis toda una serie de letras y veis todo este espacio dividido en una serie de cuadrículas. En cada cuadrícula se disponen 1 o 2 investigadores y comienzan a recuperar todos esos restos. La finalidad de estas cuadrículas es documentar en qué punto exacto de cada una aparece cada resto. Este es el origen del hombre europeo occidental, del que nosotros hemos descendido. Aquí se desarrollaron primitivas formas de caza que nosotros hemos perfeccionado. ¿Somos tan distintos a quienes aquí vivieron? ¿Cómo era su día a día? Más de 300.000 años han pasado desde que el hombre pisara este camino. Aquellos ancestros no dejaron nada escrito, nada dibujado. Aún así, los arqueólogos, en un juego casi mágico, han conseguido conectar con nuestro pasado más remoto. Estamos en el yacimiento de Grandolina, una gran cueva que por sí sola nos permite estudiar casi el último millón de años de evolución en el continente europeo.
Hemos encontrado una serie de hallazgos espectaculares que nos va a explicar muy bien Jordi Rosell, uno de los responsables encargados de trabajar en este yacimiento. Una de las cosas más importantes que se ha localizado en Grandolina ha sido los restos de Homo antecesor. No es un homínido cualquiera. La cronología del poblamiento en Europa tendía a ser reciente. Y de repente un día aparece en Grandolina el homínido, era un hito incontestable. Es a partir de entonces que Grandolina y la Sierra de Atapuerca empiezan a tener un alcance a nivel mundial. Ese Homo antecesor, para que nos hagamos una idea respecto a nosotros, ¿qué es? Estamos aún en fase de estudio. Algunos investigadores que están diciendo que podría ser un homínido muy cercano al nexo común entre lo que sería el linaje neandertal y el linaje de los sapiens. Gente que está pensando que simplemente es un linaje de Europa occidental que se extingue. Estamos hablando de un momento clave de hace 800.000 años. Estamos en un debate bastante caliente aún. ¿Hasta cuándo Atapuerca puede seguir formulando este tipo de preguntas? Y aquí apenas conocemos que podemos conocer, Jordi. Hemos pellizcado la sierra. Nos quedan miles de años de excavaciones. Produce una satisfacción especial porque Atapuerca no solamente ha sido la investigación, sino también es una cantera de grandes científicos en nuestro país. Seguimos en el yacimiento de Grandolina. Ahora hemos subido a los niveles superiores, son más modernos que los niveles más próximos al suelo. Lo que estamos trabajando en la actualidad es un lugar que podríamos denominar como un campamento de las poblaciones que hace 350.000 años ocuparon este territorio. En toda esa línea blanca que estáis viendo son pequeños fragmentos de hueso, presentan marcas de corte, que quiere decir que van a visitar este yacimiento hace 350.000 años para procesar alimento. Ahora, durante el invierno, Atapuerca y todos sus secretos duermen a la espera del calor primaveral. El frío y el silencio protegen las huellas del pasado, y mientras los arqueólogos siguen buscando respuestas, es el momento de nuevas preguntas. Atapuerca es un círculo sin fin. Cada vez que una luz se enciende, una sombra aparece. Hay zonas de Atapuerca que permanecen ocultas, ¿verdad? La Sierra de Atapuerca alberga gran cantidad de yacimientos, muchos de los cuales no están abiertas a las visitas. Uno de estos yacimientos es el yacimiento de la Sima de los Huesos. En él se han recuperado más de 6.000 restos fósiles que pertenecen a un número mínimo de 30 individuos. En este estrato es donde se concentran toda la gran cantidad de restos humanos. Hace 430.000 años, los homínidos que poblaron ese territorio van a estar arrojando al interior de esta profunda sima a sus muertos. Pero también hay animales dentro. Más de 150 osos como de algún carnívoro. Este conducto vertical va a funcionar para ellos como una trampa natural. El Museo de la Evolución Humana expone los restos más importantes localizados en este yacimiento. ¿Vamos? Venga. Estas vitrinas no solamente custodian piedras o restos óseos, en su interior hay mucho más que el trabajo de los últimos 40 años. Cada uno de estos objetos es una letra de nuestra historia más desconocida, una historia que nadie escribió, que no tiene un código para interpretarla, pero que ha hecho que seamos lo que ahora somos. Esto que estamos viendo son los restos de esa especie que fue localizada en el nivel 6 de Grandolina y que Jordi nos contó las singularidades de la misma. Parte del fragmento del frontal, de la frente y del maxilar. Hay teorías que a esta especie la tildan de caníbal. Nos damos cuenta que muchos de estos restos presentan toda una serie de marcas que nos indican que los restos que nos estamos encontrando son los restos de homínidos que fueron consumidos en el interior de esta cavidad hace algo más de 800.000 años. El canibalismo formaba parte del día a día de estos grupos que ocuparon la Sierra de Atapuerca.
Este cráneo que estamos viendo es uno de los cráneos más importantes que se han descubierto en el yacimiento de la Sima de los Huesos. Es el cráneo número 5, que popularmente se conoce con el nombre de Miguelón, el cual vivió hace 430.000 años en la Sierra de Atapuerca. Fue descubierto en 1992 junto al cráneo número 4, el cual le acompañará muy pronto en este museo. Su capacidad craneal era ligeramente inferior a la nuestra, se va a caracterizar por tener un reborde supraorbital en la zona de las cejas, la ausencia de mentón y su frente más echada hacia atrás. La Sima de los Huesos es muy importante porque en ella hemos recuperado más de 6.000 restos humanos y junto a esos restos humanos la única herramienta localizada es este bifaz, que se conoce con el nombre de Excalibur, que está tallado en cuarcita roja. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de que quizás esta pieza pudo ser arrojada al interior de esta sima con un carácter intencional. Atapuerca es un cofre que se abre en contadas ocasiones, pero que cuando lo hace, el viaje a nuestro origen está más cerca de encontrar su última parada. Una parada que probablemente nos diga cuál es nuestro destino.